Bien, voy saludando a las personas que se van integrando. Vamos a esperar a nuestro amigo Juan Andrés para que demos inicio al tema del día de hoy. Bien. Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tu amigo? Acá todo muy Súper bien. bien. Qué bueno. ¿Tú qué tal? Todo bien, todo bien. Es un buen día jueves, ya viernes chico. Insisto, a Así esta es. altura parece que todos los días son domingos, pero la verdad es que la vida continúa y por lo mismo agradezco tu presencia, particularmente con el tema de hoy, dándole desde ya la bienvenida a todas aquellas personas que se suman a nuestra sintonía. Probablemente Claudio, mi querido amigo, tremendo psicólogo, terapeuta clínico, ha hecho un recorrido maravilloso respecto a través de distintas formas de conocimiento que incluyen, obviamente, las más rigurosas estructuras académicas y algunas que se han combinado, ¿cómo decirlo?, con ciertas experiencias muy personales, al punto Mm, de desarrollar e incluso de redescubrir algunas, ¿cómo decirlo?, sabidurías que nacen anterior incluso mm. a las propias personas, antes de la construcción de un ego, antes de las historias que constituyen nuestra realidad, y parte de eso es el tema que queremos tratar de hoy, donde quizás el mejor recurso que tengamos a mano está lo más increíblemente cerca que uno podría llegar a imaginarse, que es adentro, adentro de uno, hasta llegar a la última capa, en donde quizás ahí están todas las respuestas. Mm, Justamente, y es por eso que el tema del día de hoy tiene que ver con el encuentro con uno mismo. Y a través de este encuentro, ¿cómo podemos conectar con esta sabiduría innata que tiene cada ser? Desde ese punto de vista, uno lo podría abordar de distintas formas. Como quisiera plantearlo el día de hoy, tiene más que ver con una línea del área de la psicología, que es la línea humanista, Ujú. la línea humanista se llama la tercera fuerza, surge hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, con grandes autores como Rogers, como Fritz Perls y otros grandes más. Y en definitiva, toda esta gran fuerza lo que propone es una reconexión con una visión holística del ser humano. Es decir, antiguamente, desde las áreas de la psicología o del área de la psiquiatría o de la salud, se veía al ser humano como fraccionado, en parte, desde, por ejemplo, el estudio del ser humano desde la enfermedad, como un objeto de estudio, ¿no? Claro. Dentro de las grandes diferencias. Sin embargo, esta tercera fuerza que tiene que ver con la línea más humanista, principalmente lo que hace es destacar el potencial del ser humano, ver al otro como un ser, no como un objeto de estudio, ver al otro como un ser que puede alcanzar una autorrealización, que puede Ujú. conectar con sus propias potencialidades, no solamente enjuiciarlo o categorizarlo desde una enfermedad, desde un trastorno o desde una simple categorización, sino empezar a conocerlo y verlo como una totalidad. No es por, o sea, no llama la atención que grandes autores como Rogers o como otros, si uno se pone Ujú. mucho más busquilla, y a mí me gusta ser muy busquilla con los grandes autores, uno encuentra, no tan a luz pública, pero uno encuentra en sus escritos o en escritos de otros que, por ejemplo, Rogers, que es un gran personaje de la psicología, Sí. Un finalmente lindo pasa además. un lindo además, ¿no? Él pasa gran tiempo estudiando en China, ¿no? Y él también reconoce con los Mm. años posteriores que aprendió muchísimo del budismo zen o de las enseñanzas de Lao Tse, a lo mismo que Fritz Perls, por ejemplo, que también que funda la teoría Gestalt, también se dedicó a estudiar en un monasterio zen. Entonces ahí uno va entendiendo que existen enseñanzas milenarias que Mm. finalmente grandes autores hacen una gran reforma en esta área occidental para plantear que en el fondo existe algo mucho más allá
y que existe la posibilidad de poder conectar con una sabiduría innata propia de todo ser y conectar con aspectos más trascendentales, más espirituales, por ejemplo. Entonces ya vemos Ujú. al ser humano como una totalidad, ¿no? No solamente estudiamos la conducta, como muchos años se estudió al ser humano para tratar de modificarlo o arreglarlo, por decirlo de alguna forma, Mm. sino vemos la total integralidad de este ser humano, de este ser. Entonces, me quiero enfocar principalmente en hablar desde la Gestalt, que es parte de las Perfecto. líneas humanistas, está la psicoterapia Gestalt. Ahora, ¿por qué voy a proponer la Gestalt? Porque propone como unos pasos para poder entender de cómo podemos conectar con el propio ser, ¿no? Mm. Porque que este tema puede sonar muy lindo, pero también muy vago, si es que uno no lo entiende de buena forma. Entonces, primero, quisiera plantear y hablar, y yo también sé que tú entiendes de esta temática, de lo que se conoce en Gestalt por el ciclo de la experiencia. El Ujú. ciclo de la experiencia tiene relación con una forma, con casi como un paso a paso metódico para Un lograr círculo. conectar con esta propia sabiduría interior y finalmente llegar a un estado de bienestar y, ¿por qué no?, un estado también de trascendencia, porque apunta a Mm. un desarrollo y crecimiento personal. Eh, También hay que decir, sí, No, que también, simplemente quiero hacer una invitación ok, porque insisto que el tema que vamos a hablar hoy día son como de esas puertas que uno abre, como que se estuvieran aguardando por ciertas personas, que es lo único que le faltaba escuchar para entender que sus procesos, sus mecanismos internos de cómo lleva a buen o no tan mm, buen puerto sus situaciones, sus crisis, sus movimientos sobre qué debo hacer para solucionar tal o cual cosa que me sucede. Basta quizás mm, escuchar algunas de las cosas que tú vas a explicar ahora para simplemente ordenarse, porque a veces el problema no es que uno no sepa lo que tiene que hacer, sino que hace falta que le recuerden el mapa. Y como todo mm, mapa, como que la cruz que marca el tesoro, es decir, que mm. tú estás en el centro. Entonces, si tú logras rodearte a través de toda la completitud de cosas que son justas y necesarias que hacer, que no son tantos pasos, simplemente tú podrías finalmente estar mucho más cerca de una solución duradera, trascendental y permanente en el tiempo. Justamente, y eso es lo que propone desde la Gestalt el tema del ciclo de la experiencia. Mm. Se parte de la base también, como hay un principio básico, que es el principio de autorregulación organísmica, y que apunta finalmente a que existe una sabiduría interna que siempre te va a tratar de guiar, o te va a dar todas las pistas y todas las señales para guiarte a un estado de bienestar, no solamente de bienestar, sino también de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Ujú. Es por eso también que se crea el ciclo de la experiencia. El ciclo de la experiencia tiene ciertos pasos como para ir entendiéndolo y uno va diciendo, ah, mira, mira qué interesante. Como dices muy bien tú, existe como un círculo, ¿no? Como un ciclo que hay que reconocerlo, vivirlo y después al cerrar ese ciclo viene otro y así va marcando el crecimiento del desarrollo. Las etapas del ciclo de la experiencia tienen que ver primero, la sensación, Ujú. segundo, la toma de conciencia, tercero, la Ujú. movilización, y el siguiente es la acción, después el contacto y la retirada. Si lo ponemos como en términos como muy pedagógicos, por decirlo de alguna Claro. forma, Un lo vamos ejemplo. a, lo vamos a hablar como un ejemplo, ¿no? Cada persona tiene una necesidad, tiene necesidades que Ujú. necesita satisfacer y por ese motivo simplemente no las reconocemos, no las conectamos y no satisfacemos esa necesidad y esto nos lleva a estar en un estado de no bienestar. Mm. Entonces, lo vamos a poner con el ejemplo de, lo voy a poner así, por ejemplo, sensación. Yo puedo decir, Ok. oye, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, me Ya. duele el estómago, incluso me noto idiota, entonces, ¿qué Mm. puede ser? ¿No? Entonces me empiezo a preocupar, yo digo, chuta, a lo mejor mi abuela que tuvo cáncer al estómago, capaz que yo también tengo cáncer al estómago, me empiezo a preocupar y empiezo a decir, ¿será que tengo cáncer? No, me hago los exámenes, no, no es eso.
¿será que a lo mejor comí algo y me hizo mal? No. Entonces uno empieza a chequear, primero en la etapa de sensación, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que uno chequea con todo esto? Es que digo, ok, me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento mareado, tengo hambre. Primero está la sensación y luego pasamos a la etapa de toma de conciencia, es decir, tenemos la Ok. respuesta, ¿no? Mm, Tengo hambre, he comido y por eso tengo estas otras sensaciones. perfecto. En este ejemplo, si vemos el tomar conciencia, puede tranquilizarnos en ciertos sentidos, me baja la ansiedad, es como, estaba muy mal porque capaz que tengo cáncer y me voy a morir, entonces me sentía pésimo, estaba ansioso, ok, lo descarto eso, es más sencillo, pero la toma de conciencia no siempre satisface la necesidad, porque la respuesta inmediata es, sigo teniendo hambre, ¿no? Sé que es hambre, Excelente, sigo claro, teniendo hambre. claro. Por ende, tenemos que pasar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa tiene que ver con movilizarnos para satisfacer Ujú. esta necesidad. Ok. Y ahí en la movilización está la creación de ideas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? A lo mejor voy a cocinarme yo, a lo mejor voy a llamar a algún amigo para ir a pedir almuerzo, o a lo mejor voy a... Claro. Todavía Ujú. no se me quita el hambre, ¿no? Pero ya estoy resolviendo, estoy pasando a otro nivel, a un tercer nivel. El cuarto Exacto. nivel tiene que ver con ya pasar a la acción. Es decir, ok, voy a ir a comer a la casa de un amigo. Lo llamé, concreté, voy para allá. Todavía no se me quita el hambre, ¿no? Todavía no come. Todavía Es que no eso como. es lo que... Pero atención ahí, estamos hablando de por lo menos 5 puntos del ciclo de la experiencia y mucha gente, que esto es la clave de este asunto, queda detenido en algunos de ellos. Que es como, por Mm, ejemplo, vamos a poner con tu ejemplo, que está perfecto porque todos hemos pasado por ahí, pero es como cuando alguien dice así como, sé que estoy mal, tengo que hacer algo. Sí, tengo que hacerlo. ¿Y ahí qué? Y no hacer nada. Entonces después mm, dice, me sigo sintiendo mal. Bueno, porque te diste cuenta y todavía no empiezas a movilizarte para generar una solución. Y quedan todavía otras etapas más. Entonces, esta persona que mm, descarta los terribles cuentos que te está contando la cabeza y te das cuenta de que te duele el estómago simplemente porque tienes hambre, dice, tengo varias posibilidades. Cocinarme yo, ir a un restaurante, ir a pedirle la casa a un amigo porque no mm. tengo gas, se me corta la luz, lo que sea. Y ahora es ir donde el amigo. Porque una cosa es como, ¿sabéis qué? Tengo que hacer dieta. Bueno, y la otra empezar a hacerla. Sí, de todas maneras, y de hecho, cada etapa del ciclo se puede interrumpir, ¿no? Es como Ya la decir, otra yo sé lo que me pasa, lo puedo entender, pero finalmente incluso sé lo que tengo que hacer, pero algo pasa que no lo puedo concretar, ¿no? Ahora, y eso pasa no solamente con la sensación de hambre, sino también, y aquí entramos en términos mucho más profundos que tienen que ver con términos psicológicos, ¿no? Con temáticas no resueltas. Mm, Y acá, finalmente estamos hablando de cerrar ciclos, de poder satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la etapa de sensación podría ser perfectamente entendida como sintomatologías a nivel psicológico o psíquico, ¿no? Y esto es, por ejemplo, que la persona siente ansiedad o siente angustia y no sabe por ujú. qué muy bien le está pasando, entonces simplemente está en la etapa de sensación, ¿no? Podría decir, chuta, a lo mejor estoy enfermo por esto, a lo mejor me pasa esto otro, entonces tiene que pasar la etapa de toma de conciencia. Ajá. Ahora, lo interesante de esto es que todas las interrupciones del ciclo de la experiencia tienen que ver también con una interrupción y que se provoca por una construcción de identidad. Y acá Ok. voy a dar otro ejemplo. Hace mucho tiempo y estaba conversando con un amigo, entonces él me dice, oye, Claudio, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, tengo mucho sueño, y yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y él me dice, bueno, voy a comprarme Coca-Cola, un café y Mentix, y con eso estoy listo, voy a pasar Un toda clásico. la noche trabajando y voy a entregar el informe. Entonces, acá es bien interesante porque yo le pregunto, bueno, ¿y por qué vas a hacer esto? Y dice, es que yo soy muy responsable, yo soy muy perfeccionista y yo Ajá. siempre tengo que cumplir, ¿no? Entonces, esa idea de él, esta construcción de identidad, hace que corte un flujo natural que tiene que ver con satisfacer una necesidad. ¿Cuáles eran las necesidades inmediatas? Tengo hambre.
tengo sueño, perdón, estoy cansado. Ujú. Claro. Naturalmente la respuesta es voy a dormir, voy a descansar, pero él corta un ciclo natural. Por tanto, después, ante esta sobreexigencia y desconexión con esa sabiduría interna, lo que hace, evidentemente, es que le pasa la cuenta, se siente mal, se enferma y tiene que pedir licencia, A ver, ¿no? perdón, o sea, el ciclo de la experiencia se corta, que lo vamos a completar con el ejemplo de la comida, porque ya íbamos en la sensación de hambre Mm, y por lo tanto entender que tengo hambre, luego decidir qué cosa o cómo voy a adquirir comida y luego llegar a la acción. Vamos a continuar con ese ciclo, pero en este caso lo que tú estás explicando tiene que ver con que si yo intento satisfacer o mantener al personaje que yo me inventé de mí mismo y que se lo tengo que responder generalmente a mm, los demás, por lo que generalmente uno inventa personajes para el resto. En realidad, si uno viviera solo en una isla, anda en pelotas mm. sin ningún problema y anda de lo más natural. Entonces, por hacer eso, por mantener al personaje, tú traicionas tu legítima, real y pronta sensación y necesidad que te hace falta. O sea, te postergas realmente a ti para cumplirle a la máscara. Totalmente, y eso es lo interesante que hay que poder identificar. Es esta construcción de identidad, este ego, cuánto está al servicio de mi ser. Y muchas veces lo que lleva a la neurosis o a la enfermedad es que esta construcción de identidad finalmente interrumpe esta conexión natural. Y eso es lo que provoca la enfermedad. Lo que hay que hacer en un trabajo, por ejemplo, de psicoterapia o de autodescubrimiento personal, es ¿Mm? descubrir cuáles son los verdaderos mensajes o las verdaderas señales de esta propia sabiduría natural. Siempre te va a entregar las señales. Y clase es como muy lineal, ¿no? Es como en este ejemplo de, tengo sueño, ¿qué necesito? Dormir. Es muy natural. Lo que Claro. interrumpe esta construcción de identidad, que tiene que ver con la experiencia de vida, tiene que ver con la historia, con patrones que he adquirido. Entonces, Mm. ahí hay que tener muchísimo cuidado y se puede interrumpir en todos las partes de este ciclo, ¿no? Perfecto. Claudio, continúa con el ejemplo de tengo una sensación, tengo una enfermedad del estómago. Ah, era hambre nada más. Perfecto. Mm, Ya que lo entendí, ahora necesito elegir entre o me cocino o compro comida o voy a comer donde un amigo. Voy donde un amigo. Esa es mi decisión. Entonces ahora lo llamo y le pregunto. Y se supone que él me dice, ok, mm, ven. Y aún tengo hambre porque he pasado por 3 etapas. Uno puede quedar estancado en cualquiera de estas, quedan más, justamente. y todavía no he comido. Por lo tanto, todavía tengo hambre. ¿Qué sigue después de que tengo de la acción a la movilización? Bueno, de la movilización a la acción, que la acción es cuando ya voy a concretar, es decir, cuando ya voy camino, ¿no? Ahora de Ok. la acción pueden ocurrir distintas cosas, que ahí vienen Mm. interrupciones, ¿no? Como por ejemplo, pucha, ¿para qué voy a molestar? ¿No? O no, esto yo debería resolverlo solo, ¿no? O no, Claro. mi amigo debe estar muy ocupado, o él va a gastar dinero, o no, y eso tiene que ver con no quiero recibir, no merezco recibir, muchas otras cosas. Por eso te digo, las interrupciones tienen que ver con la construcción de identidad. Pero supongamos que Ok. no están esas interrupciones. Como, Ya. ok, yo merezco el cariño de mi amigo, que me va a cocinar rico, voy y la acepto, ¿no? Agradezco. Perfecto. Me Ujú. pone el plato ahí, entonces ya estamos en la etapa de contacto, ¿no? Ok. Empiezo a comer. Ahí ya estoy en la etapa de... Perfecto. Pero sigo comiendo porque todavía no satisfago del todo mi sensación o mi necesidad, ¿no? Exacto. Eso ahí puede ser interrumpida porque a lo mejor me sirvió un plato, me lo comí, quedé con hambre, pero y me dice, ¿quieres más? Y yo, para no molestar, digo, no, no, quedé súper bien, y quedo mirando para el lado, ¿no? Entonces, hubo contacto, efectivamente sí, pero no se logró satisfacer la necesidad del todo. Entonces también queda interrumpida, no completamos todo el ciclo, ¿no? Entonces, cuando se completa el ciclo realmente, es cuando quedo así como estamos, ¿no? Cuando ya esa necesidad está satisfecha absolutamente de todo y llega un punto de bienestar, ¿no? De bienestar y de Qué equilibrio. Me bonito. siento tranquilo, mi cuerpo ya no me tiene que hablar. No necesita hablarme ni manifestarme nada. ¿Por qué? Porque estamos en paz, estamos en equilibrio. Y ahí es cuando viene otro ciclo, ¿no? Siempre se abren más Otra ciclos.
Perfecto. Sí, por ejemplo, es como si yo dijera, bien, mañana tengo que estudiar, pero tengo hambre. Voy a forzarme a estudiar porque soy muy responsable, pero en realidad, mientras no coma, no me voy a poder concentrar del todo. Entonces, como, satisfago esta necesidad, sigo con otro ciclo, ¿no? Perfecto. Y este ejemplo evidentemente tiene que ver con algo muy fisiológico, que es como una satisfacción natural de la una necesidad del cuerpo, pero también Claro, uno lo puede en ese llevar ejemplo. a otro tipo de ámbitos, que son los más Un- profundos y un- los más... y que son los más complejos, o sea, los lo más- más complejo de detectar y lo que estamos entendiendo acá es de que mientras hay un personaje súper bien instalado, con obligaciones y con una imagen que hay que cuidar hacia el resto o un personaje que yo necesito proteger, Mm, porque ahí es donde estoy completamente asido y lo que le doy sentido a mi vida, lo que realmente es un absurdo porque finalmente estás hipotecando tu existencia simplemente para mantener a alguien que como si estuviera prendido una cámara todo el rato y tú tienes que estar actuando para ella, lo que es tremendamente desgastador y finalmente estás cambiando tu vida por una actuación que tienes que mantener un personaje actuando completamente todo el rato. Mira, nos empiezan a llegar algunas preguntas y comentarios, por ejemplo, Nancy Angélica dice, falta conciencia. Hace falta que la mm. gente se haga preguntas. Exacto. Hay que mantener un diálogo con uno sano, directo y muy honesto. Busque respuestas más allá. Mirar hacia adentro, a nuestro interior e ir identificando, Mm. sanándonos, aceptándonos. Y la palabra clave, que no está sacada de una tarjeta, sino que es la verdad profunda, amándonos. Si es que no, no hay ciclo de la experiencia terminado. Totalmente. Y justamente el ciclo de la experiencia apunta también a un acto de amor propio, ¿no? ¿Cuál es Ujú. el acto de amor propio? Es preguntarme a mí mismo y poder conectar con aquello que realmente necesito, ¿no? Y en todos los sentidos y en todos los niveles. Y en ese sentido es poder comenzar a conectar de forma muy consciente una autoescucha y una Ajá. autovalidación de mis propias necesidades. Muchas Ujú. veces lo que ocurre es que ponemos toda la atención y todo el foco en los demás, por ejemplo, ¿no? O en ayudar al resto, el estar muy pendiente del resto, y sentimos como un acto egoísta el poder dedicar cosas para nosotros o el poder decir, por ejemplo, que no. Muchas veces nos Ujú. cuesta tremendamente el poder decir que no a alguien. Y eso también lo podemos entender, por ejemplo, como un acto egoísta o que no me preocupo del resto, pero en realidad, si uno lo mira desde otro lado, finalmente estamos haciendo también un acto de amor y de preocupación a nosotros de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me siento? Me siento cansada, me siento cansado, mañana tengo que Honesto. hacer o en realidad no tengo ganas, ¿no? No tengo ganas. Y Sí. el poder escucharse, validarse y decir, ¿sabes qué? No lo hagas. Dile que no a ese amigo, como un diálogo interno propio. Pero en el fondo también tiene que ver con un acto de amor propio, de poder escucharse y Claudio, validarse. una pregunta. Si es que alguien Ujú. lo invitan a un panorama y él no se siente cómodo y finalmente él dice, eh, no quiero ir. ¿Por qué? Porque estoy cansado, por cualquier cosa. Y debo hacer cualquier cosa menos ir a este lugar donde me están invitando. Y finalmente cumplo la necesidad de dormir, pero lo interrumpo con una mentira, porque no fui, sí Mm. descansé, necesitaba, pero el mensaje que mandé afuera no es, sabes que estoy cansado y de verdad que no me gustaría faltar a tu cumpleaños, pero la verdad que estoy muerto. Y uno Mm. miente. Oye, se murió mi abuelita. Pa, así que no puedo ir. ¿Existe una interrupción en el ciclo de la experiencia si para zafar y completarlo pongo algo que no corresponde a algo 100% honesto? Sí, sí, efectivamente. O sea, lo que tú dices es muy cierto y suele ocurrir muchísimo. Y eso también forma parte de una interrupción de este ciclo de la experiencia que tiene por finalidad última poder validarme y poder satisfacer las propias necesidades. Entonces, uno tiende a caer en ciertas trampas, como entender que justificarse frente a los demás. Por ejemplo, Claro. cuando en realidad uno lo que debería hacer probablemente es ponerse en prioridad a uno totalmente, pero sí encontrar los mejores mecanismos para poder hacer eso y quizás Claro, no hacerle daño al otro, ¿no? Eh, exacto.
poder decirlo de la mejor forma, ser empático, pero no dejar de ser empático con uno mismo. ¿Mm? Porque Mm, uno, por ser empático por los demás, evidentemente se deja de ver a uno mismo. Eh, toda la hay un, razón. hay un caso que ejemplifica mucho el poder escucharse a uno, ¿no? Escuchar esa sensación que muchas veces la pasamos por alto, ¿no? Mm, Pero que te marca el verdadero camino al bienestar. Hace ujú, mucho tiempo atendí a una mujer ya muy adulta y resulta que ella ya había trabajado toda su vida en el colegio y presentaba crisis de pánico, ¿no? Las crisis de pánico las mm, vamos a ver en este ciclo de la experiencia como la parte de la sensación. Es decir, tengo un malestar, tengo estas sensaciones, no sé por qué las tengo, pero mm, están mm, habitadas en mí y me siento mal. Todavía no entiendo por qué, todavía no está la toma de conciencia. Por ende, tampoco puede hacer mucho. A lo más calmar esas sensaciones con medicamentos, por ejemplo. mm. ¿Qué pasa? Llegó un momento en que me llaman, y aquí es cuando me llaman urgente, porque esta señora había caído en el hospital, porque después de una crisis de pánico, la persona había perdido la conciencia y al despertar no recordaba nada. Ujú. Entonces había tenido una pérdida de memoria completa y no podía reconocer a ningún familiar. ¿Qué es lo interesante de acá? Y aquí lo vamos a unir con el tema de hay algo en mi interior que me dice y sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Entró una señora de más edad aún, y ella, que estaba en la cama, la ve y siente rechazo. Y dice inmediatamente, sáquenla, por favor. ¿No? Y curioso, no Mm. la reconoce. Ok. Sin embargo, después, a los minutos después, entran dos niños, no los reconoce, pero en su Mm. interior nace la sensación de querer estar con ellos, de abrazarlos, y la hace sentir feliz. En resumen, la señora Qué que había bueno. entrado antes era su mamá, ¿no? Y los Ujú. niños que habían entrado antes eran sus nietos. ¿Qué es lo que había pasado en la historia de esta señora? Es que finalmente ella le había tocado hacerse cargo, por decisiones familiares, hacerse cargo de su madre. Y su madre era una mujer muy, muy compleja, que finalmente ninguna hermana se quería hacer cargo. Entonces a Mm, ella le tocó y vivía situaciones como, por ejemplo, que no podía tener pololo porque la mamá los echaba, no mm. podía ir a ver tele en su propio departamento, tenía que cerrar y apagar todas las luces a las 8 de la noche y acostarse temprano, No. no podía salir. Entonces, esta mujer nunca había podido hacer su vida, ¿no? Y vivía con crisis de pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace su organismo de forma muy sabia, llevada un poco más al extremo? Es como que le apaga toda la tele y la conecta con lo único más sabio y natural que puede ser, como la verdadera brújula, que es la Ok. sensación. Es como la ve y su cuerpo todo le dice, no, no, no quiero, por ahora no quiero, ¿no? Cuando ella empieza a Ok. entender esto, finalmente dice, ¿sabes, Claudio? La única brújula en mi vida debería ser lo que siento y no ensuciarla con ideas, ¿no? Como debo cuidar a mi madre, debo ser Ah, una buena hija, debo cumplirle a mi familia y a mis hermanas, no debo sentirme mal, por ejemplo, al querer tener una pareja, no debo sentirme culpable, todos esos debos que son como una construcción de identidad o de pensamiento que finalmente cortaban el ciclo de la experiencia, tal cual. ¿no? A ver, Claudio, perdón, es como que, como clave, porque entendamos que mucha gente quizás debe estar en situaciones de las cuales no puede escapar a Mm, veces simplemente, porque se dan, es la única persona que está habilitada para hacer algo que nadie más quiere hacer, cosas. mm, Pero mientras te escucho hablar, se me ocurre lo siguiente, ¿qué te parece? Es que tengo que aprender a veces a transar, pero nunca a traicionar. A traicionarme me mm, refiero. Puedo transar, pero no puedo llegar al punto. O sea, que ¿cuánto transo mm, antes de traicionarme? Antes de hacer cosas que yo no están en mí, no debiera, no puedo, realmente no puedo y todo lo demás. Entonces, uno se tiene que como ver ahí con gentileza y sabiduría, entendiendo de que uno no vive solo, pero por mm, ningún motivo llegar a postergarse al punto en donde ya simplemente tú eres el pálido reflejo de algo que tiene que ser consigo mismo y simplemente eres un esclavo de la situación. mm. Sí, sí, totalmente. Muchas veces se pierde el foco eh, y finalmente
no logramos verdaderamente escucharnos o conectarnos con nosotros, ¿no? También esa forma de desconexión se va construyendo de muy tempranas edades, ¿no? Y una misión principal que tenemos en la vida es a, volver a nosotros mismos, ¿no? Volver a Mm. conectarnos y verdaderamente escucharnos. Y no solamente es escucharnos, sino es como, me escucho, pero me hago caso, porque me valido, ¿no? Y lo que me Exacto. dice mi interior es tan valioso que lo voy a llevar a cabo. Y eso significa también buscar un punto de equilibrio, ¿no? No pasar a una polaridad extrema de un yoísmo completo, un egoísmo completo, pero tampoco vivir en la otra polaridad de estoy siempre para los demás sin verme a mí mismo. Siempre hay que Ya, buscar un punto de equilibrio. ya, déjame invertir ese ejemplo para que la Ujú. gente, siempre me corriges si me equivoco o no, pero se me ocurre dar vuelta el ejemplo para que la gente no lo entienda mal ahora del otro lado. Ya A ver. hablamos de que uno a veces tiene que transar, más no traicionarte. Entonces uno dice, tengo que creerme, validarme frente a mi sensación y cumplirla dentro de lo posible. Entonces alguien dirá, ya, pues, o sea, quiero un chocolate doble ahora. Espérate. A veces ahí es donde está el problema del ciclo de la experiencia, en donde cuando yo creo que quiero algo, Mm, finalmente no he entendido la sensación y en realidad lo que quiero, por decirte algo, quiero una sensación de calidez nomás, quiero esto. Y en realidad es porque te falta algún tipo de relación más cercana con alguien y que lo estás supliendo con un chocolate. Es por eso que, aunque te hace mal, y uno cree que está siendo fiel consigo mismo, cada vez que puedo, me como todo el pastel, todo el chocolate, me tomo la botella de vino completa, y simplemente no es hacerse caso, sino que es mm, confundir el primer paso del ciclo de la experiencia, que es la sensación. O sea, cuando no tiene la guata, en vez de decir, ah, qué fácil, es que tengo hambre, esta persona que quizás está comiendo mm, chocolate, no puede parar, es compulsivo, es que mm. está pensando que uy, tengo una enfermedad mortal. Se confundió, no supo interpretar correctamente su legítima sensación. Y la está supliendo con otra cosa, está parchando. Sí, sí, totalmente. Ahí es cuando, de alguna forma, la toma de conciencia no es la que satisface realmente la necesidad, porque probablemente va a poder comer un chocolate, pero va a quedar quizás con un vacío, ¿no? Uh Que -huh. va a tener que nuevamente suplir con otro chocolate más rico o con mayor cantidad de chocolate. Claro, a lo que Entonces, voy que esa persona no es que quiere un chocolate, quiere otra en el cosa y fondo, ella cree que el chocolate va a reemplazar eso de lo que aún no se ha dado cuenta. justamente. Entonces lo importante es una de todas las etapas del ciclo de la experiencia son tremendamente importantes, pero una muy importante es la toma de conciencia. Cuando realmente logro escuchar este mensaje interno y esta sensación y todo me queda mucho más claro. Entonces ahí digo, ok, sí, esta necesidad de comer chocolate en realidad tiene que ver con una necesidad de llenar un vacío interno, por ejemplo, ¿no? Eh, o llenar esta ansiedad que me pasa y cada vez que tengo ansiedad como mucho chocolate. Entonces, ok, ahí te está hablando de poder conectar una sensación para llegar a una toma de conciencia. Una vez que uno hace la toma de conciencia, ahí te da el camino muy clarito de qué hacer, ¿no? Mm. Eh, por eso, sensaciones, el primer paso es la sensación, como esto de, oye, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿qué puede ser? Tengo cáncer, estoy tratando de hacer toma de conciencia, pero no es la adecuada, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será que es algo hereditario y genético? No, no es eso. Ah, tengo hambre. Entonces, cuando realmente sé y hago la toma de conciencia clara, puedo comenzar este camino de satisfacer Claro. mis necesidades más profundas. Pero todo tiene que ver con poder escucharse a uno mismo. Siempre hay una sabiduría interna que va a apuntar a nuestra mejoría y a nuestro bienestar. La clave es tener la habilidad o la conciencia de poder estar muy atento y poder escuchar todas estas señales. Por eso también otro Perfecto. foco de la sintomatología que presentamos es tener la habilidad de poder escucharlo y poder saber dónde nos lleva y qué nos quiere decir, qué me quiere decir mi Ujú. cuerpo, qué me quiere decir esta enfermedad, por ejemplo, esta sintomatología.
siempre nos va a apuntar a un estado de bienestar. Perfecto. Mira, me están empezando a llegar un montón de preguntas. Uy, se juntaron hartas, la verdad. Eh, eh, mm, Mira, por ejemplo, voy a leer varias, algunas, digamos que son comentarios también. Margarita Amelia dice, cuando fui consciente, dormía 12 horas seguidas, mi cuerpo me lo pide. Me sané de malestares de años y ya no me enfermé. Es magia. Simplemente lo que hizo es tener un diálogo honesto y hacerle caso en la toma de conciencia a sus sensaciones. Tú tienes el poder y el control de estas cosas. Finalmente también dice, me cuesta, a ver, espérame. Aquí, no sé qué pasó ya, espérame. Ahora sí. Bueno, De- lo que dice Margarita es bien interesante también porque justamente las personas se empiezan a cuestionar las sensaciones internas. Por ejemplo, en el caso de ella, chuta, tengo que dormir 12 horas, pero esta construcción de identidad o lo que dice el resto te puede boicotear esas sensaciones como cómo vas a dormir tanto, te tienes que levantar, tienes que producir, o uno mismo se pone mucho más rígido y uno empieza a decir, no, yo tengo que levantarme, tengo que poder con esto que me pasa, pero en realidad cuando simplemente uno hace caso a la sensación y uno se entrega completamente a esto, te entrega a confiar en una sabiduría orgánica y natural, ¿no? Porque uno después lo puede entender y lo puede justificar, cómo decir mm, la importancia y la calidez del sueño, ¿no? De hecho, por ejemplo, las personas que están con depresión les dan muchas más ganas de dormir y tienen que dormir más, porque lo que mm, no se trabaja de día a nivel consciente, a nivel inconsciente se empieza a elaborar de otra forma y a procesar de forma distinta. No es por eso, por ejemplo, que en la etapa de adolescencia los papás no tienen que criticar, por ejemplo, que el adolescente esté mucho más lento, con más ganas de dormir, porque ya vemos que cuando duermen más, crecen más de organismo, ¿no? Pero también tienen mucho más que elaborar. Entonces, simplemente en confiar esa sensación. Ahora sí, hay que estar atento cuando esa sensación es la correcta, ¿no? ¿Cuál es la correcta que hay que seguir? Ya, pregunta, Claudio, nosotros hoy día estamos hablando de un tema que me parece tremendamente importante y que tú lo has explicado súper bien a partir, según la escuela gestáltica de psicología, Ajá. es cómo completar el ciclo de la experiencia para que nuestra vida sea completa y por el camino correcto con respecto a nuestras peticiones internas y necesidades, que no queden postergadas por décadas, o como decía alguien por ahí, que para satisfacer a su papá terminó estudiando algo que no tenía nada que ver con ella y se quedó Mm, mirando cómo dejaba al lado una carrera que ella sí estaba segura que es lo que quería hacer y mm, finalmente los ataques de pánico cuando ya fue más grande no se hicieron esperar. Mi mm. pregunta es la siguiente. Estamos hablando de que hay una sabiduría interna. En realidad, dos preguntas. ¿Cómo puedo aprender esto? O sea, esto que tú nos estás contando, yo cómo puedo adquirir ese conocimiento. Y la segunda pregunta es, si es que yo no tengo en estos momentos una sensación en particular, no tengo un impulso insatisfecho hacia nada, ¿cómo puedo hacer para conectarme con esa sabiduría interna, que soy yo mismo, para ver cuál debiera ser mi próximo paso o para empezar a escarbar algunos temitas pendientes que en este momento no se presentan, pero ahora que tengo tiempo y ahora que estoy encerrado en la casa, podría empezar a hacerme cargo de ello? Entonces, primero, ¿dónde podemos aprender esto? Bueno, lo primero, efectivamente se puede aprender a conectarse con esa sabiduría natural, sabiduría interna, desde la escuela de Gestalt o también desde probablemente el curso que vamos a hacer. Evidentemente ahí también vamos a profundizar y vamos a ahondar muchísimo más en cómo, en estos mecanismos, en esta metodología y cómo poder hacerlo, sobre todo lo que tiene que ver como cuáles son las interrupciones de este ciclo, cómo lo podemos Ok, interrumpir, ¿no? Eh, lo segundo, yo creo que hay claves fundamentales como para poder percibir cuál es el camino correcto y cuál no es el camino correcto. Tiene que ver cuando una persona vive en un estado de monotonía, ya ni siquiera de ujú, malestar, ¿no? O sea, cuando ya estoy en malestar, no vivo conforme o presiento cierta sintomatología, no, ya no me siento bien, no me siento cómodo, ya ahí hay algo que evidentemente hay que escuchar, ¿no? Eh, cuando uno sabe que tiene el camino correcto, cuando estás bien, cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, cuando te agrada y te gusta lo que hace, cuando estás bien con las personas que te rodean, cuando te claro. gusta y te sientes súper conforme con tu forma de ser, ahí está el camino correcto, ¿no? Pero
sí hay formas de poder conectar con esta sensación. Hay, Mm. por ejemplo, a través de prácticas meditativas, a través de distintos tipos de prácticas o de prácticas desde la Gestalt, ¿por qué no también decirlo? Donde uno puede escucharse uno mismo, poder validarse y poder dar como el camino que debemos, el camino que debemos seguir, ¿no? Ahora sí, es importante tener muy en cuenta que, y esto yo creo que es una idea clave que a lo mejor en otro momento hay que profundizar, pero hay ciertas construcciones de identidad que son contraproducentes a conectar con el flujo natural. Yo creo que ahí también es un punto muy importante a Mm. poder abordar. ¿Cuáles son como estos patrones o esta construcción de identidad que hace que me desvíe del camino? Por Mm. ejemplo, una construcción de identidad que puede ser de yo siempre estoy disponible para los demás, yo soy una persona muy ayudadora, soy totalmente empática, cuando mi Perfeccionista. perfeccionista, todas esas construcciones de identidad más bien polarizadas, naturalmente traen consecuencias, independiente que la característica sea vista así como a buenas a primeras como algo bueno, así como, oye, tienes característica de ayudar al resto, que genial. Sí, pero cuando está muy polarizada, sí o sí dejamos de lado otros aspectos de de propias necesidades, que es, por ejemplo, el poder ayudarme a mí mismo, ¿no? Mm. Entonces, para completar el ciclo de la experiencia que te lleva a una sensación de bienestar, es súper importante y es clave el poder tomarse el tiempo de sentarse y escucharse a uno mismo, generar esos espacios de validación, no escuchar como otras voces que te dicen, por ejemplo, no, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo es ser egoísta, lo que está, etcétera, 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 sino darse un Ah, espacio para un encuentro ajá. con uno mismo. ¿Sabe? Fíjate que un gran amigo, terapeuta, kinesiólogo, que es con mucho estudio, en realidad es más psicólogo que kinesiólogo, siendo que su profesión es la segunda. Él siempre me miraba y me decía, mira, estuve viendo todo lo que hiciste en la semana, me pareció muy Mm, interesante esto, me llevó a buscar ciertos libros para aprender un poco más de cosas que mencionaste, pero veo que ahora estamos muy ocupados. Dijo, sí, en realidad le decía, sobre todo en mm, años anteriores, sé que he estado full, y mm, bueno, aquí aguantando. Entonces Inés me paró y me dijo algo muy clave, me dijo, que nunca te falte tiempo para tomarte un café contigo mismo, que pueda mm, parar y tener una conversación conmigo mm, tranquila, honesta, cómo voy, cómo estoy tranquilo, estoy descansado, quiero hacer más cosas, quiero parar, mm. y la verdad es que sus palabras en ese momento fueron clave. Así que pude parar, ahora estamos obligados a parar, no, pero ahora ya retomamos, ya digamos, de forma sabia todas nuestras actividades, así que está todo bien. Yo creo que una muy buena clave también es poder transformarse en el mejor amigo o mejor amiga de uno mismo, ¿no? Mm. Muchas veces todas las personas tenemos los recursos para poder hacerlo y nos es muy fácil poder hacerlo con un otro, ¿no? Por ejemplo, vemos a una persona que está llorando y vamos y nos acercamos, la abrazamos, la consolamos, aquí estoy para ti, o sea, todas las facilidades, como tuvo un logro, es como nos enorgullecemos. Bien, felicitaciones, estoy súper orgulloso de ti, bien, lo hiciste. Eh, pero cuando nos toca a nosotros, muchas veces no lo hacemos con nosotros mismos. Es decir, estoy pasando por un momento difícil y no soy empático conmigo mismo, no me escucho. Y digo, no, bueno, no importa, o sea, hay que seguir nomás y si tengo pena, bueno, sigo nomás, no importa, da lo mismo. O tuve un logro y lo minimizo, es como, ah, si no era para tanto, si total, esto lo hace cualquiera, no importa, no es para tanto. Es como poder transformarse en el mejor amigo de uno, que es lo que hace un mejor amigo, estar ahí, escucharte, tu mejor amigo te está viendo, te está observando, está súper pendiente de ti, aunque uno no se dé cuenta, te está mirando y está ahí para ti. Entonces, Mm. ¿a qué apunta este encuentro con uno mismo? Es a transformarse en el mejor amigo o mejor amiga de uno y que te lleve a satisfacer todas aquellas necesidades, ¿no? Apoyarte en aquello que a lo mejor tú mismo ni siquiera uno cree de uno mismo. Por ejemplo, Mm. eh, esta chica a lo mejor que quería estudiar, tenía el sueño de estudiar danza o ballet y no lo hizo, Exacto. no, porque tenía otras voces que le decían, no, no vas a poder, no lo vas a lograr, o en esta familia esta carrera no es validada. Pero ¿qué te diría tu mejor amiga? Dale, hazlo, confío en ti.
Al final de todo va a ser difícil, pero te va a ir bien y vas a triunfar y vas a ser feliz. Es como poder conectarse con esa parte y poder vivir constantemente con tu mejor amigo o tu mejor amiga. Tal cual, es absolutamente cierto. Conectar con esas emociones y finalmente entendiendo el ciclo de la experiencia, todo parte, o sea, los problemas son varios y tú ya nos explicaste que puede estar interrumpido por distintas razones en algunas de sus etapas, pero la Mm, primera es clave y la primera se estanca con mucha facilidad, que es que no sabemos hacer la toma de conciencia a partir de la sensación, es porque hemos perdido ese contacto con las sensaciones. O no las pescamos, o decimos, ah, mm, no me puedo sentir así, estoy ocupado, tengo que hacer, mm, no puedo sentirme debilitado por esta sensación porque tengo que llegar a tal hora con tal cosa. Hemos interrumpido un diálogo como quien en algún momento decide nunca más hablar con un hijo y finalmente termina anidándose, creciendo y expandiéndose hasta el infinito algún problema que se te va a cobrar en cierto momento. Entonces, qué importante ese puente que tiene que estar siempre limpio, mm, dispuesto, disponible entre lo que tu, tu conjunto organímico, llámale mm, alma, llámale cuerpo, llámale así como las tripas, las mariposas en la mm, guata, que te dice algo porque rara vez se equivoca. O sea, perdón, nunca se equivoca. El único que no, se puede equivocar es tu interpretación. Y te justamente. equivocas por la falta de práctica. Cuando uno tiene práctica de hacerle caso a las sensaciones, vas bien. Si lo haces poco o nada, te vas a equivocar muchas veces y cuando sientes algo, le vas a dar una solución que no corresponde. Y ahí vaya a estar pegado quizás cuánto tiempo, porque uno generalmente es una persona porfiada, de aguantar, de resistir, sigo Mm, adelante, soy fuerte porque aguanto todo. No aguantes mm, nada. Simplemente es mejor ser flexible y ir por totalmente. donde van las situaciones que demostrarle a todo el mundo cuánto eres, así con todos tus moretones, pero aquí estoy todavía. Si no hay que pelear. Esto nunca fue una lucha, era un baile y tú Justamente. lo convertiste en una mocha. Totalmente, o sea, finalmente lo que tiene que ver es generar instancias y espacios de poder cultivar la relación con uno mismo, ¿no? Así como se generan los espacios de poder cultivar la relación con los demás y dedicas mucho tiempo y mucho cariño, y no es un llamado a que lo dejen de hacer, todo lo contrario, pero también es abrir otro espacio importante de cultivar. De cultivarme, cultivar la relación con uno. Por eso es tan importante el ejemplo que te dieron de, bueno, nunca dejes de tomarte un café contigo mismo. Y eso es, Mm, te invito a estar conmigo, te invito a escucharte, da lo mismo, o sea, un buen amigo nunca te claro, va a decir, juntémonos, pero hablemos solo de cosas buenas o hablemos solo de cosas claro. malas. Lo que tengas, lo acepto. ¿Por qué? Porque te quiero, ¿no? Es como un Mm. amor incondicional. Y esa relación, cuando uno la cultiva, naturalmente te acerca mucho más a una sabiduría natural. Esa sabiduría natural siempre te va a hacer el llamado para poder alinearte y encontrar el camino. Y uno Ujú. tiene que estar muy atento a escucharlo. Curiosamente también la vida o las circunstancias de vida te van ayudando a poder conectar con eso. No por ende todo lo que te toca de vivir, ya sea bueno, las dificultades, o sea, todo es un tremendo aporte y una tremenda enseñanza. ¿Para qué? Para poder conectar con esa sabiduría. Sí, Todo lo tenemos. sí, qué interesante. Es como ahí cuando uno dice, oye, a mí no hay caso, siempre se me repite lo mismo. Ok, velo así. Eh, ¿Qué paciente es la vida que hace que Mm, te pase lo mismo para que desde una vez por todas te des cuenta que para que eso deje de pasar, tú tienes que hacer la toma de conciencia y hacer un cambio o un giro? Entonces tiene la paciencia en la vida de mostrártelo. No te está atormentando, no te está martirizando, te lo va a mostrar hasta que lo entienda. Al punto, como el ejemplo que tú dabas de esta señora de tu paciente, es como, ya, parece que este realmente no entendió, le voy a tirar una sí, pérdida de memoria, lo que sea. O sea, la vida, desde ese punto de vista, parece ser un poquito más gentil dentro de un estado de normalidad, ¿cierto? sí, Descartando cualquier suceso muy particular, terrible, para que tú te des cuenta, porque la vida, que eres tú mismo, busca a través de ti una armonía. Entonces quiere lo mm, mejor para ti, no mapo. Y lo hace de la única manera que sabe, sutilmente diciéndote las cosas que no te agradan para que tú salgas de ahí y las cambies o hagas lo que corresponde finalmente. justamente, totalmente.
De hecho, por ejemplo, uno lo encuentra mucho en sesiones o cuando uno trabaja en los cursos con los alumnos, es que hay casos que se repiten y las personas dicen, ¿por qué siempre se me repite la misma cosa? Por ejemplo, una persona que por todo lo que le tocó vivir en la vida adquirió características más bien de estar callada, de sumisa o no validarse o qué sé yo, ante una persona que va y que se impone, siempre va a salir de un trabajo, resuelve salir del trabajo, se pone otro, pero le va a tocar el mismo jefe o le va a tocar una pareja muy similar. Entonces, lo que hace, por ponerle así la vida, no es como ponerle un nuevo escenario y decirle, mira, te propongo este nuevo escenario no para que sufras, sino para que logres entrenar una habilidad que necesitas integrar, ¿no? Es como, ahora necesitas, te pongo este personaje que va a interpretar el autoritario, ¿para qué? No para que sufras, sino para que realmente ahora te logres validar, logres plantear tu opinión, logres ponerte firme y logres validarte como persona. Entonces, mira, Es practica. ¿No? Eh, por toda eso la razón. se provoca como una sincronía total con la universalidad Claro, para poder finalmente apuntar a un desarrollo. o sea, no es que la vida es repetitiva con uno, uno es repetitivo en lo porfiado, y la vida con una paciencia infinita Claro, te lo va a mostrar. De hecho, claro. Claudio, no quiero dejar pasar esto, mucha gente empezó a preguntar, Ujú, este curso, que de lo que tú nos has explicado hoy día, que tú lo ofreces, que tú lo entregas, es del 15 de junio, ¿cierto? Sobre terapia gestal. Y recordar que a toda la gente que, a propósito de la contingencia que estamos viviendo durante el mes de mayo, hay mm. promociones en todos los cursos. Pregunta, ¿para quién te dirigió este curso? Porque suena muy, potente, muy completo. ¿Es para personas especialistas en el área de la salud mental, por ejemplo, terapeuta, o para cualquier persona? Bueno, la invitación de este curso, que es un curso de psicoterapia y gestal, efectivamente está invitado psicólogos, estudiantes de psicología o personas del área de la salud, pero también es una invitación a terapeutas o a todas aquellas personas que quieran adquirir herramientas y estrategias para poder conocerse a sí mismo y para poder ayudarse en este desarrollo personal y espiritual. Así que es una invitación muy abierta. Evidentemente Eh, va a haber mucho que estudiar, mucho que practicar, pero todas las personas evidentemente lo pueden hacer. Y de todas maneras vale la pena. Todos los interesados pueden meterse, como siempre decimos, en nuestra página que es www.institutosericonciencia.cl y también escribirnos para sus consultas, para hacer cualquier tipo de petición a institutosericonciencia@gmail.com. Nosotros, como todos los días, de lunes a sábado, estamos haciendo estas entrevistas para ofrecer un atisbo de una idea de que hay muchas herramientas que podrían ser Mm. precisamente las que estás buscando para generar un salto de mejoría en tu existencia o sanar claramente una herida que por ahí ni siquiera a veces sospechabas que estabas cargando. Simplemente recordar que como vamos hasta el sábado, mañana vamos a tener un tema que lleva por título Mm. Mejorando mi sistema digestivo con fitoterapia, no con un Buenísimo. remedio que te arregla la cabeza y que te echa a perder la guata, que no sé qué, no, de forma natural, para cada de Buenísimo. una de estas enfermedades. Bueno, entonces dejarlo a todos invitados para mañana, va a estar súper interesante. Evidentemente yo voy a estar ahí porque, bueno, lo sano y lo natural es lo mejor, ¿no? Eso es lo que estamos apuntando también, a conectar con esas cosas que vienen de la propia sabiduría de la naturaleza. Así que genial, vamos a estar con Exacto. Andrea escuchando de fitoterapia. Amigo mío, como siempre, un placer, un honor. Te doy las gracias como el tremendo amigo que eres y también a todas las personas que hoy día atentamente participaron y nos escucharon y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Así que, queridos, a Muy todos y bien, a usted especialmente un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto. un abrazo a todos. Nos vemos, amigos. Vale, chao, chao, que estés bien. Chao.